anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Un saludo muy cariñoso para todos nuestros amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NS Radio Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a quienes le damos la bienvenida a nuestro programa de Solo el Amor Crea. Nuevamente nos encontramos con ustedes para compartir juntos la alegría del Evangelio y toda la vida que de él dimana de la mano de nuestra Madre María Santísima. Saludamos también a nuestro operador técnico desde Alabama, Douglas Archer, quien hoy hace posible esta conexión, y a nuestra operadora técnica local en Buenos Aires, la hermana Ofelia Mesa. Desde la locución les saluda quien les habla, la hermana Omaris Ayala del equipo NSE desde Argentina. Hoy tenemos un programa que creo que nos va a cuestionar a todos, a ustedes y a mí, porque vamos a hablar de un tema que nos compete a todos los seres humanos, un tema importantísimo para vivir una vida en paz, una vida plena y una vida según Dios. Y lo introducimos con un texto de la Palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo 17, versículo 6, donde encontramos esta pequeña y concisa frase: quien perdona la ofensa, cultiva el amor. Vamos pues a dedicarnos hoy a hablar sobre el perdón y qué relación tiene este con la sanación interior. Y para ello tenemos como invitado al Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino de la Congregación de la Misión. Padre, qué alegría tenerlo con nosotros otra vez y gracias por decir que sí a esta nueva invitación. Igualmente, hermana. Como vos sos una locutora de primera y una mujer llena de Dios, para mí siempre es una inmensa alegría compartir contigo y con la radio, Nuestra Señora del Encuentro, toda la audiencia, este momento tan lindo. De mi jornada, por lo menos es un momento muy lindo cuando estoy con ustedes en la radio. Ay, bueno, Padre, pues muchísimas gracias por todo eso y para nosotros también es un lindo encuentro ya casi esperado, ¿no? Ya cada mes decimos, bueno, ¿cuándo toca con el Padre Fabián? Y nuestros oyentes también se lo cuestionan, así que muchas gracias por su tiempo y por todo lo que brinda en esta ocasión. Bueno, Padre, vamos a hablar de un tema que creo que es apasionante, bueno, para usted como sacerdote me imagino que sí, por la experiencia que tiene directa con este tema del perdón en cuanto a su ministerio y en cuanto al servicio que brinda a las almas. Entonces, bueno, pues la primera pregunta sería, desde la fe, cuando hablamos del perdón, ¿qué es realmente esto del perdón? ¿Y es necesario experimentar el poder vivir esa experiencia de dar perdón y de recibir perdón? Mira, no solamente soy ministro del perdón o ministro de la reconciliación, sino también soy receptor del perdón y de la misericordia de Dios, ¿no? Digo, ¿por qué este tema a mí me apasiona tanto, mi hermana querida? Porque mi encuentro con Dios, que dio un sentido total a mi vida, del cual se lo agradezco cada día de mi vida, porque haberme encontrado con el Señor ha sido lo más hermoso que me ha podido pasar en mi vida. Fue a los 18 años, después de un tiempo de estar lejos de Dios. Entonces, yo ya lo he compartido, este testimonio, pero el sentirme perdonado, el pedir perdón a Dios por tantos pecados, ¿no?, de mi adolescencia, de mi juventud, en ese tiempo quizás de tremenda oscuridad, porque había rechazado al Creador, había rechazado a Dios, y que fue verdaderamente un tiempo de mucha oscuridad en mi vida. Y el encontrarme con esta experiencia, yo creo que fue el inicio de esa nueva vida que Jesucristo dice que ha venido a traer. Jesús dice en el Evangelio: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, no cualquier vida, sino una vida en abundancia. Y para mí el perdón fue justamente el inicio de esa nueva vida. O sea, el perdón, el pedir yo perdón como criatura,
y a la vez recibir el perdón de Dios, ¿no? Tú hablas del dar y recibirlo, ¿no? Del dar y darse, ¿no? Para mí fue justamente eso, el inicio, ¿eh? Y cuando tú me preguntas, ¿no? Desde la fe, que es la primera pregunta que me haces, ¿no? ¿Qué es realmente el perdón? Porque a la gente muchas veces les va justamente a hacer bastante ruido, como el que tengo yo atrás, porque están rompiendo un caño acá de plomo, así que si escuchan algunos no se desalienten. No, son todo está cosas bien, todo propias está de bien. la vida comunitaria ahí, ¿eh? Ya lo creo. ¿Qué es el perdón? Es una cuestión de sentimiento, porque yo muchas veces me encuentro con esta pregunta de las personas. Padre, ¿me cuesta perdonar o no puedo perdonar? Porque muchas veces vamos a confundir el perdón con un acto de la memoria y no de la voluntad y del corazón. Son dos cosas distintas. El perdón es una, podemos llamarle así, es una decisión de amar al otro. Un amor que a veces también a la gente le termina haciendo ruido porque cuando hemos sido heridos a lo largo de nuestra vida y hemos experimentado la injusticia a través de palabras, a través de acciones que nos han perjudicado afectivamente, monetariamente, espiritualmente, humanamente, ¿no? Claro, esas situaciones de injusticia, al recordarlas, al volver a pasarlas por el corazón, acá participa la memoria, y al recordar, nos causa un dolor y una tristeza, ¿no? Y a veces hasta cierta bronca. La bronca es un sentimiento que hay en el corazón del ser humano que nos produce enojo, pero que no podemos mantenernos con ese enojo, como dice el libro del Eclesiástico, en el capítulo 27, en la primera lectura que Dios nos hablaba en su palabra este domingo, cuando dice, no, si un hombre mantiene su enojo contra otro, ¿cómo pretende que el Señor lo sane, no? Mantener el enojo, o sea, el enojo es un sentimiento que surge frente a una injusticia. Ahora, quedarme en ese enojo, y dejar que eso me lastime y eso sea el centro de mi vida, es lo que muchas veces termina enfermándome, ¿no? Entonces el perdón, más que una cuestión de nuestra inteligencia, será de nuestra voluntad, una decisión de amar al otro. Un amor que no va a ser quizás afectivo, como yo puedo querer a alguien afectivamente y expresarle mi cariño a alguien que me cae bien, a alguien que siento que es cercano, ¿no? Porque eso tampoco sería una cuestión de, no es parte del perdón, un amor afectivo, ¿no? Sino declararlo libre delante de Jesús a esa persona que me ha lastimado. Y es necesario darlo el perdón, para poder experimentar también la sanación, ¿no? Porque el cerrarme a ese don que hace me enferma, claro. Me enferma. Así es, y es lo que uno mismo experimenta, ¿no? Cuando no somos capaces de perdonar, uno siente como ese peso, esa atadura, ese estar no sano internamente, ¿no? Y padre, ¿por qué? Pues yo siempre digo que el odio, sí. Perdón, Juanita, digo que el odio, que es cuando ese sentimiento de enojo, de ira, se enquista en nuestro corazón, termina, por falta de perdón, termina siendo un cáncer para el alma. Y yo justamente, mira, este domingo en la misa de sanación le decía a la gente, ¿no? Que por qué muchas veces no sanamos físicamente. Muchas de las enfermedades, yo estoy convencido, muchas de las enfermedades físicas, sobre todo aquellas que uno no le encuentra una explicación médica, muchas de esas enfermedades tienen origen justamente en situaciones dolorosas que hemos vivido, muchas conscientes, porque muchas las recordamos. Hay situaciones, le explicaba a la gente, situaciones dolorosas que hemos vivido de las que no somos conscientes, porque no olvidemos que nuestra vida comienza desde el instante de la concepción. Entonces todo lo que la vida humana, todo lo que el bebé experimenta en el vientre de su madre, los sentimientos de alegría, de gozo, de fe, de perdón, pero también a la vez los sentimientos negativos, de tristeza, de dolor frente a la muerte de un ser querido, el no aceptar, mamá, la vida que está viniendo, que se está gestando en su vientre, el rechazo a esa vida,
situaciones conflictivas, todo eso termina quedando en nuestra alma profunda, en nuestro inconsciente, Por eso hay cosas de las que somos conscientes, se habla del consciente y del inconsciente. Hay cosas que sabemos cuál es el origen por esas situaciones que hemos vivido y que las recordamos. Y hay situaciones que hemos vivido, vuelvo a decir, dentro del vientre de mamá, por ejemplo, de las que no somos conscientes, pero que marcan nuestra personalidad. Por ejemplo, una persona que vive deprimida, depresiva, que no le encuentra sentido a la vida, que siempre ha vivido triste y no le encuentra un origen, es que muchas veces cuando uno empieza a indagar, y sobre todo en la sanación interior, que es una gracia inmensa de Dios, porque Dios libera justamente de esos traumas que nos están afectando en la actualidad de nuestra vida. Cuando una persona vive así y uno empieza a orar y acompañar, y Dios muchas veces, ¿qué muestra? Que esa persona no ha sido aceptada, o sea que esos padres en algún momento querían ponerle fin a ese embarazo, ¿no? Que por gracia de Dios llegó a feliz término, ¿no? O esas relaciones conflictivas a veces entre madre e hijo, y uno dice, pero ¿por qué no puedo querer a mi mamá? ¿Por qué no puedo acercarme? ¿Por qué siento como que hay una pared? Y uno empieza a buscar, o sea, conscientemente no hay nada, porque uno dice, bueno, mamá me dio amor desde que yo nací, claro, pero quizás en el momento de la concepción del embarazo hubo un fuerte rechazo, ya sea por temor, porque no fue un embarazo deseado, no fue buscado, porque hubo situaciones de abuso o de violencia durante la misma. ¿Me entendés, mi hermana querida? Sí. Eso a la larga termina afectando nuestra vida. Está en nuestro inconsciente, pero eso necesita ser sanado y eso lo puede sanar solamente Dios. Y uno de los instrumentos que nosotros usamos dentro de la iglesia a través de la oración, que muchos le llaman la oración de sanación interior, es justamente eso, dejar que Dios, a través de la oración, ya que Él no está limitado por el tiempo y el espacio, porque Dios es eterno, a que Dios pueda acompañarnos a través de la oración hasta ese momento justo en donde hemos recibido esa herida que nos está condicionando y Él pueda llenarla de su amor, ¿no? Es maravilloso, yo te digo que es maravilloso lo que me ha tocado vivir en mi ministerio, ¿no? De personas que vivían deprimidas, que no le encontraban sentido a la vida, que han recuperado la paz, que pudieron deshacerse de vicios, de ataduras que justamente tenían y de las que no podían salir por sus propios medios, pero como con la fuerza y el poder de Dios, el Señor iba, y con su amor, Él iba transformando todo eso que provocaba esos vicios o esas debilidades. Uh-huh. Y qué hermoso, ¿no? Porque uno dice qué bueno que es Dios, porque ahí se ve la voluntad que Él tiene de siempre hacernos bien y de sacar todo eso que nos aleja no solo de Él, sino de esa paz interior que todos buscamos. Padre, usted decía que es necesario, ¿no? Experimentar ese perdón, ese recibir el ser perdonado, pero entonces, sabiendo nosotros que es necesario, como lo sabemos, ¿por qué se nos hace tan difícil el poder perdonar a la primera, por ejemplo? Y a veces a la segunda y a la tercera también. Sí, porque acá es donde los que nos juegan nos juegan en contra muchas veces son los sentimientos encontrados, ¿no? Toda injusticia que vive el ser humano causa dolor, causa un quiebre, vamos a decir, en nuestras relaciones, ya sea ordinariamente con el prójimo, ¿no? ¿Por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me hizo eso? Esto no es justo, yo no merezco eso. Y en un primer movimiento, claro, que causa dolor en nosotros y muchas veces nos juega una mala pasada nuestra memoria, en donde nosotros no podemos dejar de olvidarnos aquel daño que nos han hecho. Aquí entra un papel importante el enemigo del alma, el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, ¿no? Donde busca justamente acusar, donde busca dividirnos para debilitarnos justamente, dividirnos en aquellas familiarmente, dividirnos comunitariamente, dividirnos eclesialmente. Mirá, ¿por qué te hicieron esto? Y claro, es difícil porque hay un sentimiento
que nos causa eso. Y no es un sentimiento placentero, todo lo contrario, se nos hace difícil porque es un sentimiento doloroso, porque uno no le encuentra una explicación. ¿Qué le llevó a esta persona a hacerme esto? ¿Por qué me hizo esto? ¿No? Pero bueno, qué importante, mis hermanos queridos, qué importante lo que dice la misma palabra de Dios. Lo que nos dice el Señor, sobre todo en su palabra, en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, cuando se habla de la parábola de este rey que se compadeció de un siervo que le debía dinero. ¿Se acuerdan? Este es el Evangelio del domingo, cuando San Pedro se le acerca a Jesús. Y yo siempre digo, a mí me causa mucha gracia, hermano, este Evangelio, porque el Evangelio no lo dice, pero yo me imagino, porque tengo mucha imaginación a veces, ¿no? Y trato de imaginarme y ponerme en el lugar y en el contexto bíblico. Cuando Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? Hasta 7 veces, vos me decís, difícil perdonar a la primera. Bueno, se ve que Pedro tuvo un poquito más de paciencia. Y hasta llegó a la séptima. Yo me lo imagino a Pedro, es una interpretación personal, pero no es alocada. Yo me imagino que Pedro tendría algo con el grupo, con alguno del grupo de los 12. Yo me imagino, no sé si era con Bartolomé, si era con su hermano Andrés, si era con Santiago, si era con Juan, si era con Judas Iscariote, si era con Judas Tadeo, con alguno de los 12. Yo me imagino que Pedro tendría algún problema, evidentemente, eran 12 y eran 12 personas distintas las que Jesús había escogido, y nosotros vemos que en el Evangelio los rasgos y características de cada uno de los 12, y cada uno de los 12 tenía también sus defectos, Claro. Tenía también sus arranques muy humanos. Por eso en un momento Jesús le dice a Pedro también, apártate de mí, Satanás. ¡Wow! ¡Qué fuerte lo que le dice Jesús! Porque tus pensamientos no son de Dios, sino los del mundo. Apártate de mí porque tú eres motivo de tropiezo para mí, quieres ser un motivo de tropiezo, una piedra de escándalo para mí, ¿no? Entonces yo me imagino a Pedro, y cada uno de nosotros esto lo podemos poner en nuestro ámbito, ya sea en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito eclesial, aún tristemente, ¿no? En el ámbito de nuestra nación, de nuestro pueblo, donde encontramos a veces tantas diferencias, ¿no? Que a veces nos siguen lastimando, y bueno, y Pedro le dice, Señor, ¿hasta cuántas veces lo tengo que perdonar? Ya no lo aguanto más. Le perdoné 7 veces, ¿cuántas veces más tendré que perdonar, no? Y ahí donde Jesús pone esta hermosísima parábola de ese rey que quiere arreglar las cuentas con sus servidores, y bueno, le presentan a uno que le debía 10.000 talentos, era una suma millonaria, era muchísimo dinero, y el rey, bueno, para pagar la deuda, ¿qué hacen? ¿No podés pagar la deuda? Listo, te voy a vender a vos, a tu esposa, a tus hijos, vendo todo para que puedas saldar la deuda. De por vida vas a tener que estar al servicio mío para pagarme todo lo que me debes. Y vemos la bondad de este rey, que le perdona a este siervo, pero vemos la acción mezquina de este siervo, que saliendo, habiendo recibido el perdón del rey, se encuentra con uno que le debía solamente, le debía unos pocos denarios, 100 denarios, frente a lo que le debía a este, que era 10.000 talentos, era una suma irrisoria, y vemos la actitud mezquina de esta persona, ¿no? De este servidor malo, que en vez de compadecerse y dar el perdón, hace poner en la cárcel a esta persona y se niega al don del perdón, ¿no? Y aquí está esto, también nosotros hemos recibido el perdón de Dios una y otra vez, claro que se nos puede hacer difícil perdonar, pero no nos pongamos siempre en papel de víctima, o sea, como que a mí siempre me han lastimado, me han ofendido. Esa es una actitud a veces inmadura también en la vida psicoespiritual de una persona, ponernos siempre en papel de víctima. Nos han hecho daño, es cierto, pero yo no puedo vivir agarrado de mi pasado, yo tengo que ser capaz de construir mi futuro. Hay gente de 40, 50 años que le vive echando la culpa al pasado, a su papá, a su mamá, a la abuela. Yo siempre digo, eso lo podés hacer hasta
cuando sos adolescente, pero cuando sos un adulto no podés vivir del pasado. Vos tenés que ponerte en pie y decir, bueno, lo que yo quiero construir en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, si Dios también a mí me ha perdonado, porque yo seguramente, y yo, Fabián Andrés Barrera, reconozco que en mi vida también he sido motivo de piedra, de escándalo para otras personas. En mi adolescencia yo ayudé a otros a pecar también y le pido a Dios perdón, justamente que no les tenga en cuenta a ellos su debilidad, si yo he sido para ellos motivo de piedra o de escándalo. Entonces, cuando uno se sabe amado o perdonado por Dios, cuando uno se sabe amado y perdonado por Dios, entonces, bueno, uno también, ¿qué hace? Uno perdona, porque tenemos una deuda enorme con Dios. Nosotros tenemos una deuda enorme con Dios. Entonces, cuando uno uno dice, me cuesta perdonar, uno tiene que pensar esto. Cuando me cuesta perdonar a mi hermano, ¿cuántas veces Dios me ha perdonado a mí? Como decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dicho desde otro ángulo, dicho de otra manera o a la inversa, no me perdones, Señor, si yo no perdono, porque tú primero me has perdonado. Entonces, yo tengo que tener la capacidad de recordar cuánto Dios ha hecho por mí y empezar al menos, mira lo que te digo, hermana querida, al menos querer perdonar. Al menos querer perdonar, Padre. Al menos querer perdonar. Seguramente. ¿Quiero perdonar? Esa es la pregunta que me tengo que hacer, Si queremos perdonar. Y porque seguramente, Padre, si nosotros oráramos así como usted decía ahora hace un rato, Señor, no me perdones si yo no perdono, seguro que nuestra actitud cambiaría muchísimo. Vamos a hacer esta pequeña pausa, Padre, y regresamos enseguida con usted. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 4093 9575 54 911 4093 9575. Continuamos, queridos amigos oyentes, en nuestro espacio de hoy de Solo el Amor Crea, hablando con el Padre Fabián Barrera, sacerdote misionero vicentino de la Congregación de la Misión, con un tema fantástico y apasionante, que es el perdón. Y nos contaba el Padre que qué cambio habría en nuestro interior y también en nuestro exterior si en nuestras oraciones, cuando nos dirigimos a Dios, más que recordar todo lo que me han hecho, las veces que he sido víctima de situaciones que no decimos que dejen de ser injustas, pero si nosotros al referirnos a Dios le decimos, Señor, no me perdones si yo no perdono, ¿cómo cambiaría nuestra actitud y nuestra visión del perdón ante los demás y ante nuestros hermanos? Padre, y todo esto que nos decía, pues sí, es que es muy difícil, sobre todo cuando hay sentimientos de dolor, como nos expresaba usted hace un rato, el no encontrar la explicación de esas actitudes duras, a veces muy hirientes, muy fuertes en contra nuestra o de nuestros seres queridos. Pero me parece importante, si usted nos puede explicar, ¿qué pasa cuando nosotros no perdonamos? Porque uno lo puede ver muy lógico, ¿verdad? Usted decía que esto es una decisión de la voluntad, más que un sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo, aunque vea que debo perdonar y que si yo no perdono, Dios no me va a perdonar, porque es lo que rezamos en el Padre Nuestro? ¿Qué pasa si yo no puedo perdonar, no perdono? O sea, ¿qué consecuencias trae al alma el no poder o no saber perdonar? Sí, yo sabe que diría mi hermana querida, si no quiero perdonar. Yo si no
si no puedo. A ver, una cosa es no puedo o me cuesta perdonar porque no sé cómo hacerlo o porque siento que este sentimiento, aunque yo quiero perdonar, este sentimiento vuelve una y otra vez, ¿no? Ese sentimiento puede volver, ¿no? De tristeza, porque claro, vuelvo a decir, me entristece la injusticia, ¿no? Pero la cuestión es si no quiero perdonar, porque hay gente que dice, perdonar yo jamás. Yo a ese no lo perdono, que lo perdone Dios, que Dios le haga justicia, pero yo no lo voy a perdonar. ¿Saben qué? Esa persona que vive así termina enferma por su propio odio. Termina siendo esclavo. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido creados para el amor. Claro. Termina invadiendo Nos la destruimos tristeza en el corazón, porque destruyo ese amor de Dios. Mirá qué lindo, porque el profeta Amós, en el capítulo 4, versículo 12, él dice algo muy lindo. Dice, prepárate, Israel, para encontrarte con tu Dios. El perdón es eso, es un encuentro con Dios. Cuando yo me cierro a ese don de Dios, yo le estoy dando la espalda al Creador. Padre, pero ¿cómo perdono? ¿Cómo perdono? Mira, y yo siempre digo que el mejor modelo es Jesucristo en la cruz. Jesucristo no solamente habló acerca del perdón, sino dio testimonio con su vida y llevó a la práctica lo que él había predicado. Cuando Jesús ve en la cruz, y miren que esto, hermanita querida, va a ser importantísimo para poder dar el perdón a aquellos que nos han lastimado. Cuando Jesús estaba en la cruz, viendo a sus verdugos, Jesús dice algo muy fuerte. Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Vuelvo a decir, no saben lo que hacen. Por ignorancia nos han ofendido, nos han lastimado. No saben lo que hacen. Si una persona fuera consciente del mal que puede hacer, si fuéramos conscientes, hermanos, hermanas queridas, seríamos hasta delicadísimos con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestras formas de hablar, porque es cierto que a veces un gesto, una palabra, una mirada puede lastimar tanto más que 1000 acciones. No somos conscientes muchas veces del mal que nosotros hacemos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Me lastimó esta persona, me hizo este daño, no midió cuánto dolor pudo ocasionarme a mí. Lo declaro libre en el nombre de Jesús. No dejo que en mi corazón ese acontecimiento me envenene, me entristezca, me enferme, me esclavice. Vuelvo a decir, porque la falta de perdón hace todo eso. Padre, es que no sé cómo perdonar. Entonces yo siempre le digo, mira, el segundo paso después de dar el perdón es sanar la memoria. El perdón va a ser el primer paso. ¿Cómo es eso de sanar la memoria? Claro, esos acontecimientos dolorosos quedan registrados en nuestra memoria, porque nosotros somos capaces de recordar a través de nuestros estudios, a través de los acontecimientos que queden grabados en nuestra memoria. Y nuestra memoria es mucho más compleja que un ordenador y que una computadora, porque vos tenés un programa en el celular, lo querés borrar, lo podés borrar, pero mirad, nuestra mente es mucho más compleja que una computadora o un celular, en donde uno no puede decir, a ver, bueno, aprieto el botón Enter y borro todos esos recuerdos dolorosos. Es imposible. Fíjate la complejidad de nuestra memoria. Pero ahora, ¿qué significa sanar esa memoria? Sanar nuestra memoria. Lograr, con la gracia de Dios, que ese acontecimiento que he vivido no me lastime. Poder recordar eso que he vivido, pero con paz. Y eso se logra perdonando y entregándoselo a Dios, continuamente. Después viene solo la sanación de nuestra memoria, Yo, gracias a Dios, no soy un modelo de nada en esto porque me cuesta como nos cuesta todo, pero Dios me ha dado esta gracia justamente. Muchas personas que me han lastimado, que se han burlado, que han dicho cosas terribles de mí, yo me puedo volver a sentar, charlar, conversar, compartir un almuerzo, una cena, porque en el fondo no soy quien para condenar, ¿no? Algunos me dirán, bueno, padre, pero hay gente que es tóxica y con la que yo no puedo acercarme. Yo la perdono, pero no
quiero que esté cerca mío. ¿Está bien eso? Y yo digo, bueno, perfecto. Si esa persona te sigue haciendo daño, vos siempre tenés que ser cortés, porque hay algo que uno no puede faltarle a una persona y es el respeto por una cuestión de educación. Si vos no querés entablar un diálogo o una relación profunda porque sentís que se ha cortado ese hilo que muchas veces los unía, pero siempre el ser cortés, buen día, buenas tardes, Dios te bendiga, y punto. Quiero poner un límite, porque temo que esta persona pueda seguir lastimándome. ¿Está bien o está mal? No, perfecto. Nadie te dice que vayas y lo abraces, lo beses. Si Dios te suscita eso y lo podés hacer, gloria a Dios. Pero si no lo podés hacer, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Necesito un vaso de agua, tomate, voy a alcanzar este vaso de agua. ¿Me entendés, hermana querida? Sí, Esos gestos también que denotan que intento perdonarlo. Es que la persona quiere volver nuevamente conmigo y yo no estoy preparado. Tenés todo el derecho de decirle, mira, te agradezco, pero no, yo estoy bien así, ¿no? Digo, porque a veces uno piensa, confundimos ser buenos a buenudos, ¿no? Y uno tiene que ser bueno, pero no buenudo, ¿no? Porque, bueno, listo, esta persona no me hace bien, listo, no me hace bien estar cerca de él, trato de ser cortés, pero tomar una distancia, ¿no? Eso muchas veces puede pasar porque no hay a veces relaciones tóxicas o personas tóxicas pobres que no han podido sanarse interiormente o que están lejos de Dios. Y bueno, no me hace bien estar esa persona, no me da paz, no me ayuda a crecer espiritualmente, evidentemente. Todo aquello que me aparta de Dios, que no me ayuda a crecer espiritualmente porque saca lo peor de mí, listo, entonces lo perdono, pero perfecto, que Dios te bendiga, vos allá y yo acá. Pero ¿me entendés, mi hermana querida? Sí, siempre sí. en esta situación será importante nuestros gestos. Y como usted Porque decía, los gestos también son un signo exterior y sincero de querer perdonar. Tengo que todo el como derecho de no acercarme a esa persona porque siento que me hace daño, pero tengo toda la obligación de ser cortés con ella. Y no es eso hipocresía, porque algunos me dicen, no, yo siempre digo eso, la verdad. Sí, pero la verdad sin caridad no sirve. claro. Vos podés decir todas las verdades, pero si lo decís sin caridad porque querés demostrarle al otro que tenés la razón, pero no va acompañada de la caridad, de nada sirve. Eso dice bien clarito San Pablo a los cristianos de Corintio en el capítulo 1, versículo 30. Si me falta el amor, no sirve de nada, ¿no? Y la verdad sin amor no sirve de nada. Padre, y esa experiencia, bueno, usted nos daba esa pista, ¿no? De cómo aprender uno a sanar estas situaciones tan dolorosas, ¿no? Pero según la experiencia que usted tiene como sacerdote, ¿qué es más difícil? ¿Perdonar a otro o perdonarse a uno mismo? Porque hay personas incluso que se acostumbran a, digamos, a soportar o a perdonar a todo el mundo, pero culpabilizándose de un montón de situaciones o porque a lo mejor sí tuvieron una culpa real, ¿no? En esas situaciones. Pero ¿qué es más difícil, ¿no? En estos casos. Sí, mira, yo quiero separar en esto, ¿no? El perdonar a otros o perdonarse, ¿no? Quiero dar una definición de dos palabritas. Uno es el arrepentimiento y otro es el remordimiento, ¿no? El arrepentimiento de nuestros pecados es un don del Espíritu Santo, el Espíritu Santo que nos empuja a esa reconciliación, para encontrarnos con Dios, porque la reconciliación es un encuentro amoroso con Dios, un encuentro en paz y un encuentro de paz, que muchas veces ese encuentro se manifiesta a través del sacramento de la reconciliación. Para algunas personas a veces irse a confesar es una cuestión angustiosa, donde detallar y narrar todos mis pecados me llenan, no sé, o de vergüenza. Yo digo, no hay que tener vergüenza, porque el demonio nos quita la vergüenza a la hora de pecar y nos las devuelve a la hora de confesar. El arrepentimiento humilde y sincero, cuando yo
reconozco mi pecado y me acerco al trono de la misericordia de Dios, eso es un don de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios que nos termina llenando de una santa alegría, ¿no? Donde uno se encuentra como el hijo pródigo con la misericordia del Padre. En vez, el remordimiento es diabólico, porque el remordimiento nos hace desesperar de la misericordia de Dios. Y aquí entra este tema del perdonarse, ¿no? Mucha gente le cuesta perdonarse, porque se llenan de remordimiento. ¿Cómo pude haber hecho esto? Qué grande, es cierto qué lindo tener un arrepentimiento humilde y sincero, pero perdonarse es un acto de humildad, de reconocer nuestra humanidad. No perdonarse, no perdonarme, es un acto también de orgullo. ¿Cómo pude haber hecho esto? Y yo siempre digo, ¿y quién sos vos para no haberte equivocado? En el fondo hay una cuestión de soberbia oculta en esa falta de perdón a uno mismo. ¿Quién sos para no haberte equivocado? Si vos no sos Dios, si no somos Dios, somos criaturas. Qué importante no dejarnos confundir por la acción del enemigo, que muchas veces nos quiere hacer creer que no somos merecedores del perdón de Dios. Es cierto, nadie es merecedor del perdón de Dios, pero Cristo, con su sangre en la cruz, nos ha hecho dignos delante del Padre, como decimos en la plegaria eucarística, en cada misa. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ¿Cómo nos hace digno el Padre de estar delante de Él? Por medio de la sangre de su Hijo. Cuando nosotros nos reconciliamos, cuando nosotros vamos a pedir con humildad perdón de todos nuestros pecados, y el sacerdote nos da la absolución, es la sangre de Cristo derramada aquel Viernes Santo en el Gólgota, esa sangre de la alianza nueva y eterna, como decimos en la Santa Misa, que se actualiza el sacrificio de Cristo, y que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Esa sangre de Cristo me lava, me limpia, me purifica, me da una nueva vida, me da esa gracia. Qué lindo, ¿no? Yo entiendo y espero que mucha gente que nos está escuchando puedan dar testimonio de ello. Cuando uno se va a confesar y sale del confesionario, sale con una santa alegría, con una paz, como si uno se hubiera quitado un pesote de encima, y es más, hasta como si uno se hubiera quitado años de encima. Mucha gente me dice, ay padre, me siento 20 años más joven. Claro, ¿cómo no te vas a sentir 20? Si Jesús nos renueva, nos restaura, Él hace nuevas todas las cosas, y eso es real, no es una frasecita bonita. A través de la confesión, Él nos perdona. El segundo paso es la santa humildad, trabajar en mí la humildad. Señor, tú me has amado, me has perdonado, me has rescatado con tu sangre, me has sacado de la mugre, me has sacado del barro. Yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho en mí. No vivir en el pasado, no podemos vivir anclados en el pasado, eso es diabólico. Eso sí que es diabólico, porque no podemos vivir con alegría el presente. El pasado ya está en manos de Dios, el presente está en manos tuyas también. Qué bonito, padre. Esto es una visión nueva total, porque a veces uno, como usted decía hace un rato, se pasa echando las culpas a lo que vivió, a lo que me hicieron, y así mismo se va perdiendo el presente, que es lo único que tenemos en nuestras manos para poder alabar a Dios y para poder también retribuir tanto bien que Él nos va haciendo. Y a veces esa misma pena nos enceguece de tal manera que no soy capaz de ver los beneficios que hoy tengo por parte de Dios. Totalmente, totalmente. Vive el presente, deja ya el pasado, deja ese pasado en las manos de Dios. Yo siempre canto hay un canto hermosísimo, muy hermoso, y que yo lo canto porque, mira, yo, hermana, siento que tengo una deuda enorme con el Señor. Toda mi vida no va a bastar, y con amor lo digo, voy a intentar trabajar, digo, no me quiero creer seguro de mí mismo, ¿no? Pero sí con la gracia de Dios, porque siento que a Dios le debo todo. Y hay un canto muy lindo que dice, si no hubiera sido por el Señor, no lo voy a cantar ahora a capela en la radio porque no voy a afinar bien, pero el canto dice, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido si no hubiera sido por el Señor. Qué lindo poder
tener una gratitud para con Dios que nos ha rescatado, nos ha sacado del pecado, nos ha arrancado de las garras del demonio y ahora en Él somos libres, nuevas criaturas. Por eso deja tu pasado en ese océano inmenso de la misericordia de Dios. Como le dice Jesús a Santa Faustina Kowalska en la devoción de la Divina Misericordia, cuanto más grande sea el pecador, tanto más derecho tiene mi misericordia. Qué lindo, que no sean tus pecados, tus muchos pecados los que te alejen de Dios, al contrario, acércate al trono de la misericordia de Dios para que puedas experimentar esa nueva vida, cómo el Señor te da la libertad, cómo el Señor te sana, cómo el Señor te devuelve la alegría, ¿no? Pero para eso Padre, es importante el perdonar, y el perdonarme. Yo creo que la reconciliación es la mejor medicina, Padre, vamos a recordar a nuestros amigos oyentes que a partir de este momento pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas. El teléfono gratuito para Estados Unidos y Puerto Rico es el 1-866-398-6377. Para otros países unidos al código internacional, el número es el 1205-271-2976. Y para cualquier lugar del mundo desde el cual quieran comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, ya sea por audio o mensaje, el número es el 54-1193940939575. Perdón, aquí añadí un 11 que no va. Lo vuelvo a repetir. 54-911-4093-9575. Y estamos compartiendo nuestro programa con el Padre Fabián Barrera hablando sobre el perdón. Padre, hay una pregunta que también le quiero hacer. Cuando uno aprende a perdonar a otros o aprende incluso también a perdonarse uno mismo, ¿el perdón siempre quita el dolor? ¿O puede uno llegar a perdonar y perdonarse y no dejar de sentir ese dolor que provocó mi pecado o el pecado de otro en mí? Bien, mira, volvemos al Monte Calvario, aquel Viernes Santo, cerca de la hora nona, cerca de la hora de las 3 de la tarde, cuando Jesús estaba padeciendo en la cruz, ¿no? Y un dolor físico tremendo, y Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El dolor físico no se le fue, el padecimiento físico lo seguía teniendo, pero el dar el perdón y orar por sus verdugos y orar por aquellos que lo estaban crucificando por ignorancia, ¿no? Trajo una gran alegría y una gran paz hasta el momento en que Jesús puede decir: bueno, todo está cumplido, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? Muchas veces vuelvo a decir, el perdón es fuente de sanación. El perdón es fuente de sanación y muchas veces también de sanación física, porque cuando uno perdona hasta el cuerpo empieza a relajarse. Ahora, el dolor, vuelvo a decir, aquello que queda en la memoria de aquellos acontecimientos, que tenemos que ir entregándoselo a Jesús poco a poco, y el Señor nos va dando la gracia de la comprensión, de declarar libre a esa persona, porque si esa persona terminó ocasionándote un daño terrible, es porque o por debilidad, o por ignorancia, o porque no conocía a Dios, o porque nunca experimentó el amor de Dios, o personas que te han estafado hasta emocionalmente, o no te han dado el amor que tú precisabas, es que quizás esas personas tampoco lo han experimentado en su vida. Entonces el entregar esa situación dolorosa hace que poco a poco nosotros podamos comprender que esa ofensa no ha sido por maldad, sino por ignorancia. Eso es lo difícil. Nosotros pecamos por tres cosas, mira, por debilidad, por ignorancia o por maldad. La mayoría de las veces por ignorancia y por debilidad. Pocas veces, muy pocas veces por maldad, o sea, deliberadamente. Hay gente, por supuesto, no digo que no exista, hay gente que te diga: ojalá voy a hacer todo para que se muera, a no lo quiero, voy a ser gente que premedita el mal, que se ha enceguecido por el odio y busca la destrucción de una persona. Rara vez,
no digo que no exista, pero la mayoría de las veces pecamos por debilidad e ignorancia, pocas veces por maldad. Entonces, vuelvo a decir, el Señor nos empieza a regalar el don de la paz a través de eso, a través del perdón y de la sanación interior. Vuelvo a decir, para la gente, que eso no quede en el aire, un momento grande de sanación interior también es la confesión, como decía al comienzo, ¿no? Que tiene 3 momentos. La confesión, primero el momento del perdón, cuando Jesús te perdona a la persona a través del ministerio del sacerdote. El segundo momento es el momento de la liberación, cuando Jesús hace libre a esa persona. Y el tercer momento de la sanación, cuando Jesús a través del sacerdote apoya o impone las manos sobre la persona. Yo generalmente impongo las manos en este tiempo de que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, hemos corregido algunas cosas por el momento, ¿no? Porque hay una placa de acrílico, ¿no? Tomando un poco las necesarias prevenciones de higiene y de salud, los protocolos, ¿no? Pero generalmente cuando yo confieso en el confesionario, ¿qué hago? Impongo las manos, ¿no? Porque entiendo que ese momento es un momento de sanación sobre la persona, donde Jesús cura y sana todos los malos recuerdos del pecado y va sanando a través de la confesión las heridas causadas por la experiencia durante y después del pecado. Padre, tenemos varias llamadas en lista de espera, así que vamos a comenzar con una. Llama Victoria desde Dallas. Victoria, bienvenida a nuestro programa y adelante con tu intervención. Bueno, como le vuelvo a repetir, estoy muy contenta al escuchar al Padre con sus lindas palabras hacia nuestro Señor Jesucristo y por el perdón. Yo hace tiempo también perdoné, a todas las personas que me han hecho mal y me siento muy bien, Padre. Pero hay veces que me recuerdo, pero trato de bloquearlo, ¿no? Y entonces, estoy muy contenta. Además, como estoy orando todos los días, entonces eso me tiene muy reconfortada, como se dice. Eso le quería decir al Padre. Gracias, Padre. Son muy lindas sus palabras. Por tu testimonio. Muchas gracias, Victoria. Padre, también nos escriben por WhatsApp diciendo gracias por esta enriquecedora charla al Padre sobre el perdón. Saludos desde Buenos Aires de parte de la familia Citadino. Otro oyente desde Córdoba nos escribe, qué bueno el programa de hoy sobre el perdón. Soy Jorge y los escucho desde Carlos Paz, provincia de Córdoba. Gracias por todo esto y un gran abrazo en los corazones de Jesús y María. Gracias a vos, Jorge. Nos llaman también desde Connecticut, María. María, es tu turno de intervenir en el programa. Bienvenida y adelante. Sí, buenos días. Yo estoy llamando porque me he sentido como muy contenta de escuchar el programa del Padre. Y el problema es que yo estoy pasando en este momento, tengo una situación muy difícil en mi vida. Mi esposo es acusado de haber violado. Él tiene una hija, no conmigo, y posiblemente le acusan de haber violado, y yo estoy pasando ese momento tan duro que no sé cómo afrontar en el futuro con la vida en mi esposo y perdonarlo lo que ha hecho. Prácticamente con mi confianza que tuve en él, siento que ha perdido, pero estoy luchando. Yo soy una persona que creo mucho en Dios y estoy orando mucho por eso y también Dios quiera que pueda perdonarlo y tener una vida tranquila en el futuro. Gracias, María, Padre. Gracias, Santita. Jesús en la cruz, no te olvides que perdonó al buen ladrón, que para ti es duro porque es cercano a ti, una persona con la que han compartido muchísimo, ¿no? Entonces, si es bien cierto que eso uno tiene que dejarlo en la mano de la justicia, evidentemente siempre todo acto causa dolor a otras personas, ¿no? Pero en esto ayudarlo a que él mismo pueda acercarse a Dios y confiarse a Dios, y si haya o no habido esto, bueno, solamente lo sabe Dios, pero que él pueda con humildad, si ha habido una situación, poder pedir perdón, ¿no? Porque Dios no rechaza al pecador, ¿no? Es cierto, hay una justicia humana ante la que nosotros tenemos que responder frente a ciertas transgresiones o delitos, ¿no? Pero
qué importante uno puede ser libre y liberado, como San Pablo cuando estaba en la cárcel, dice, aún estoy en la cárcel, pero la palabra de Dios no ha sido encadenada, ¿no? Entonces, toda una situación dolorosa por la que vamos a rezar y adelante. Así es, vamos a unirnos en oración por ello. Padre, nos escriben desde Montevideo, Uruguay. He experimentado el poder sanador del perdón. Jesús sanó mi enfermedad, ataques de pánico, fibromialgia, después de hacer las paces con mi pasado. Gracias, Padre Fabián, lo queremos mucho, Tamara. Padre, tenemos otra llamada más desde Dallas, Texas. Esta vez es María. María, adelante con tu intervención y bienvenida al programa. Sí, gracias. Quería felicitarlos por el buen programa de hoy, muy bueno. Gracias. Felicitar Gracias al Padre. y decirle que lo felicito por su programa, que es exactamente lo que yo está pasando ahorita en mi familia, que mis hermanos viven conmigo y con mi esposo, nosotros con ellos es lo mismo, pero a veces por cualquier cosa se molestan. Mi esposo es el principalmente que por cualquier cosa se molesta y deja de hablar a mis hermanos, y eso a mí me siente muy mal. Yo le digo, y le digo a él, pero dice, pues, ¿cómo se molesta mucho? Y a mí, yo ya a lo mejor no le digo nada, solamente estoy orando a Dios, pidiéndole a Dios que toque su corazón, que no sea tan rencoroso, y me frustra esta situación porque no se hablan. Y eso para mí quisiera que ellos hubieran escuchado este programa para que vean la vida, tomaran el consejo del Padre y que perdonaran, que cualquier ofensa no es nada con lo que nosotros ofendemos a Dios, y que se perdonaran. Y eso me frustra mucho y quisiera pedirle oración al Padre por ellos, por favor. ¿Cómo no, María? Con mucho gusto, María. Y muchas gracias, Padre. Qué importante esto, ¿no? Las condiciones que Jesús plantea, hablando en esta situación que tú vives, María, a la samaritana, para poder ser perdonada, son las mismas que nos presentan a nosotros, ¿no? Por eso el pedir perdón, qué importante. Generalmente no puede haber ni liberación ni sanación si no hay un sincero perdón, o un perdón pedido por nosotros, por nuestros pecados, y perdón dado a los que han pecado contra nosotros. Bueno, y a veces hay personas que no consiguen liberarse de todo esto, y bueno, tenemos que rezar por ellos para ayudarlos, evidentemente, porque si viven en ese estado de angustia es porque en su corazón no hay paz, no hay paz. De la abundancia del corazón salen las palabras. Una persona que tiene paz en su corazón será instrumento de paz. Una persona que no tiene paz en su vida y no podrá ser instrumento de paz, sino de división. Así es. Padre, le mandan saludos desde San Antonio, Texas, otra señora de Panamá que está viviendo en Estados Unidos. Un abrazo a la distancia, muy hermoso programa. Y bueno, teníamos una llamada desde Virginia, pero no nos dan los tiempos. Pero para la señora que nos llamó hace un rato, que decía que apenaba que no escucharan el programa, puede descargar el programa desde nuestra página web, el podcast, NSE Podcast. Dentro de unas 5 horas más o menos ya lo tendrán a disposición. Lo pueden descargar y compartir por el WhatsApp. Bueno, Padre, esto ha sido una jornada intensa como todas las que tenemos con usted. Muchas llamadas. Hay que pedirle a la radio media horita más. yo creo que sí, con usted sí. Corto, sí, bueno, que yo hablo demasiado. Ahí es el problema y temo que nos quedamos cortos. Pues me quedé con algunas preguntas en el tintero, pero procuraré poderlas hacer en un próximo programa. Padre, muchísimas gracias. Siempre es una alegría grande tenerlo con nosotros, y seguro que lo vamos a volver a molestar el próximo mes para otro programita con usted. No es Le pediría molestia, un placer a toda la gente que nos está escuchando, que Dios los bendiga, y ojalá que podamos decidirnos a dejar nuestro pasado y a reconciliarnos sin temor alguno con Dios, con nosotros mismos y con los demás. Que Dios los bendiga. Sí, Padre, y también a todas las personas que han llamado por sus distintas situaciones, sepan que nosotros oramos por cada uno de nuestros oyentes, sus situaciones personales particulares, para que el Señor los ayude, los ilumine, los conduzca y los fortalezca, pero sepamos que no estamos solos. Todos somos parte de este gran cuerpo místico que es la Iglesia. Somos hermanos de nuestros hermanos que ya están en el cielo, la Iglesia triunfante, y sobre todo estamos amparados por el amor de Dios y de nuestra Madre Santísima. Los espero la próxima semana en este mismo horario. Que Dios me los bendiga.
Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.